Muy buenas tardes, señores participantes. Doy gracias a Dios por toda esta cobertura y poder continuar con los talleres que va en beneficio y poder coadyuvar esta pandemia para que no siga avanzando y poder impartir conocimientos con expositores profesionales eh, que nos prestan y nos participan la transmisión de sus conocimientos. En el día de hoy, jueves 13 de agosto del 2020, tenemos el grato honor de contar con la participación del doctor Ademar Botero Perpic, quien tiene, quien es especialista en medicina interna, tiene una experiencia laboral de 17 años, participó en la Caja Nacional de Caminos, 5 años en la Caja Social de la Banca Privada, 2 años en Sanidad de Comibol, jefe de servicios de medicina interna en el Hospital Nuestra Señora de la Paz, docente emérito de farmacología en medicina UMSA, 35 años de experiencia de docente. Doctora Ademar Botero, le damos la bienvenida de parte del directorio de la Cooperativa 2 de Crédito San Andrés y poder continuar con el siguiente taller. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor Marcial Ferrer. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Cooperativa de San Andrés e inicialmente, pues, felicitar y agradecer a la directiva de la cooperativa. Primero, felicitar por esta iniciativa tan importante en estos momentos y agradecerles por la invitación a mi persona para participar en el presente taller. Muy bien. El tema que se me ha asignado presentar es el de epidemiología de el coronavirus, de la enfermedad COVID-19. Muy bien. Entonces, primero debemos hacer una introducción, ¿no?, y conceptualizar qué es la epidemiología, ¿no? ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué es la epidemiología? ¿No? Porque algunas personas pueden tener muy claro qué es la epidemiología y otras personas no. Entonces, la epidemiología es el estudio de la distribución, o sea, cómo se distribuye, ¿no?, cómo se comporta, en qué regiones, en qué personas, ¿no?, la distribución y los determinantes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los determinantes? ¿Qué aspectos van a determinar la enfermedad, ¿no? Causas y otros aspectos que también pueden colaborar, apoyar esas causas de las enfermedades. Entonces, estudia la distribución y determinantes de las enfermedades, ¿no? ¿no? Considerando el tiempo, lugar, personas, ¿no?, la distribución y los determinantes. ¿Qué causan una enfermedad? Y todos estos estudios, ¿no?, tienen una finalidad, o sea, no solamente es describir, ¿no?, por hacer ciencia, es controlar las enfermedades, O sea, tiene una finalidad de salud pública, el de controlar. Muy bien. Es muy importante, en el caso de las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, establecer la cadena epidemiológica, ¿no? Y la cadena epidemiológica tiene los siguientes componentes. Como verán, están encadenados, ¿no? Tenemos primero el agente, quien causa la enfermedad infecciosa, el agente. Luego tenemos que establecer el reservorio, o sea, dónde se encuentra este agente ubicado, el reservorio, ¿sí?
¿De dónde proviene este agente? ¿Cuál es su reservorio? En el caso de enfermedades que se transmiten de animales a humanos, también tenemos que establecer el vector. ¿Quién es el intermediario? El vector, ¿no? Entre el reservorio. Y finalmente, el último punto de la cadena epidemiológica es el huésped. Es el huésped. En este caso, el humano. El humano. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes. Cada uno de estos componentes. El agente, primero, el agente. ¿Quién es el agente de la enfermedad que estamos revisando? Y se está revisando en detalle en este taller. El año pasado, a fines del mes de diciembre del 2019, hubo un brote de neumonía. Eran varios casos de neumonía, pero lo que llamaba la atención era que la causa en ese momento era desconocida. O sea, no se sabía la causa de la neumonía. No se sabía la causa de la neumonía. Y tener varios casos de neumonía de causa desconocida ya era preocupante. ¿Dónde ocurrió este brote? En una ciudad que en este momento ya es famosa, ¿no? Pero en ese momento pues era poco conocida, a pesar de ser una ciudad a nivel mundial, ¿no? Poco conocida. Wuhan, ¿no? Wuhan, capital de la provincia Hubei en China. Esta ciudad de Wuhan, vean, es una ciudad meridional en China, es un importante centro comercial, está a orillas del río Amarillo, y mediante el río Amarillo tiene salida hacia el mar, hacia el puerto de Shanghái, ¿no? Eso sí, nos hemos escuchado, ¿no? El puerto de Shanghái en la China, uno de los puertos más importantes del mundo. Además, Wuhan es un importante nudo de comunicaciones por tierra, ferroviarias, aeropuertos. ¿No vean? Es una preciosa ciudad, Tenemos una foto y hemos podido ver los videos, ¿no? De la China en febrero, marzo, ¿no? Preciosa ciudad que además tiene 11 millones de habitantes, ¿no? 11 millones de habitantes. O sea que toda la población de Bolivia está en esa ciudad de la China, en esa ciudad. Muy bien. Entonces, este brote de neumonía apareció a fines de diciembre. Y en enero, muy rápidamente, establecieron, inicialmente era de causa desconocida. Pero a principios de enero, ¿no? A la primera semana de enero, ya establecieron en la China el agente causal, ¿no? Que era un nuevo coronavirus. Por eso inicialmente la enfermedad se denominó nCoV, ¿no? O nCovid, un nuevo coronavirus. Sabían que era un virus, del género coronavirus, hasta ahí nada más. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Una familia de virus zoonóticos. Es una familia de virus cuyos reservorios son animales. Estos virus se encuentran normalmente en animales. ¿Qué animales? ¿No? Principalmente murciélagos, en cerdos, bovinos, felinos, no solamente gatos, felinos en general, aves, ¿no? roedores, perros. En estos animales producen infecciones respiratorias e intestinales. O sea, los cuadros no son muy severos. Infecciones respiratorias e intestinales. Ya anteriormente se habían descrito 6 subtipos de coronavirus causantes de enfermedad en el humano. Los primeros 4 coronavirus, provocaban infecciones leves, ¿no? La primera constancia se tiene en 1960, ¿no? 1960, y ya se tiene constancia, ¿no? De que un resfrío común fue producido por un coronavirus.
probablemente desde mucho más antes, ¿no? Pero el 60 ya se tuvo la constancia en laboratorio de que era producida por un coronavirus. Y se identificaron 4 subtipos que causaban infecciones, reitero, leves, ¿no? Tipos resfrío común. Hasta ahí estábamos muy bien, pero en el 2002 se identifica un nuevo coronavirus que es el SARS, ¿no? El responsable del síndrome respiratorio agudo, ¿no? Una neumonía, pues ya no estamos frente a una infección leve, sino es una infección severa, ¿no? Neumonía, ¿no? Esta neumonía apareció en la China y vamos a ver más adelante, se difundió hasta algunos países. Pero fue controlado este brote. Llegó inclusive a Norteamérica, pero fue controlado. Pero bueno, ya fue una primera alarma, ¿no? Porque este coronavirus, ¿no?, ya no producía infecciones leves, ¿no?, sino producía neumonía, ¿no?, y compromiso respiratorio importante. Miren, aquí estamos casi, ¿no?, 10 años después, ¿no? 10 años después aparece otro coronavirus que es causa de, igual, una infección respiratoria grave, neumonías, que pueden evolucionar inclusive a sufrimiento respiratorio más severo, y es en el Oriente Medio, ¿no? Oriente Medio, en el Oriente Medio. Entonces, aquí vemos un poco el comportamiento del SARS, o sea, el síndrome agudo respiratorio, y el síndrome respiratorio severo de Oriente Medio, el MERS. Habíamos dicho que el primero aparece en China, el 2002, y el segundo, el 2012, 10 años después, en Arabia Saudita. La enfermedad es el SARS, ¿no?, síndrome agudo respiratorio severo. ¿Cuál es el agente causal del SARS? El SARS-CoV, o sea, un coronavirus, el SARS-CoV. Y del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el agente causal es igual al MERS, el MERS-CoV. En ambos casos se estableció que el reservorio era murciélago, en ambos casos, ¿no? El vector, la civeta, un animal, ¿no?, en el caso del SARS, y en el síndrome de Oriente Medio, pues un animal muy propio del Oriente Medio, ¿no?, dromedarios y camellos. Se describieron del SARS 8.437 casos, según la Organización Mundial de la Salud, 8.300 o 437, y el MERS tuvo menos casos, 2.500. El SARS fue detenido completamente en 2003, no se han vuelto a registrar casos, y del MERS se describen algunos casos esporádicos al año, El SARS llegó a 29 países, y el MERS se difundió hasta 27 países. En cuanto a la letalidad, el SARS, una letalidad importante, ¿no?, 10%. Eso quiere decir que de 10 personas que se enferman, uno muere, ¿no?, uno fallece. Pero todavía esto es más serio en el caso del MERS, ¿no? En el caso del MERS, la letalidad es de 35%. ¿No? Entonces, de 35%. Esa es una mortalidad alta, ¿no? Es alta, ¿no? O sea, de 100 personas, 35 fallecen, ¿no? 35 fallecen. Muy, muy alta la letalidad del MERS, más de 3 veces que la del SARS. Muy bien. La gente, ahora sí, entrando a COVID-19, ¿no?, fue aislado a fines de enero. Ya lo habíamos dicho, a fines de enero, e inicialmente se lo denominó 2019 9 COVID, ¿no? 2019 9 COVID. El 11 de febrero, o sea, prácticamente una semana y media después, el 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud ya denomina a la enfermedad como COVID-19.
esta es la enfermedad. La enfermedad es el COVID-19. Y ese día, ese mismo día, el 11 de febrero, el Comité Internacional de Taxonomía Viral, a este virus, que inicialmente se lo denominó 2019 9 COVID, se le da el nombre oficial. El nombre oficial es el SARS-CoV-2, porque había el SARS-CoV nada más, ¿no? Responsable del SARS. ¿Por qué? Porque este virus nuevo, ¿no? Tiene un 79.5, o sea, casi un 80%, de parecido con el SARS-CoV. Por eso, SARS-CoV-2. Muy bien. ¿Qué características tiene este virus? Este virus tiene una forma esférica y también puede ser cilíndrica. Aquí estamos viendo, ¿no? Una microfotografía electrónica, ¿no? Estamos viendo el virus, entonces hay virus de forma esférica, ¿no? Y también de forma cilíndrica. ¿Por qué se denominan coronavirus, esta familia de virus? ¿Por qué coronavirus? Porque de ellos emergen, así como los rayos solares, ¿no? Como una corona, como los rayos solares, ¿no? Emergen como una corona de los virus, ¿no? Que son unas espículas, ¿no? Unas espículas. Por eso son coronavirus. Su tamaño, ¿no? Ya sabemos bastante, tamaño tiene entre 60 a 100 nanómetros. Ese es el tamaño de este virus. No es un virus muy pequeño, ¿no? Es relativamente grande, 60 a 100 nanómetros. Bueno, ahora, ¿no? ¿Qué nos puede representar 100 nanómetros, ¿no? ¿Qué es eso? Sabemos que es pequeño, pero entonces un cabello humano de nosotros, un cabello humano, tiene en promedio 8.000 nanómetros, 8.000 nanómetros de grosor, 8.000 nanómetros. O sea que en un cabello 800 de estos virus, ¿no? Si los pusiéramos lado a lado, ¿no? Perdón, sí, 800 de estos virus ingresarían en el espesor de un cabello. Muy bien. ¿Qué otras características de este virus? Estamos describiendo el agente, ¿no? Una característica muy importante, la permanencia en el ambiente. ¿Cuánto tiempo permanece en el ambiente? Miren, depende, ¿no? Si la superficie es de cobre, metal sobre el cobre, ¿no? Sobre el cobre hasta 4 horas. Aquí estamos viendo entonces, en el cobre, ¿no? En el cobre permanece el virus, en el cobre, una superficie de cobre, hasta 4 horas. Hasta 4 horas. En una superficie de cartón, ¿no? Podríamos inclusive hacer una analogía a papel, inclusive. Sobre cartón permanece hasta 24 horas el virus viable. O sea, todo un día, hasta 24 horas. Y si la superficie es de acero o plástico, si la superficie es de acero o plástico, el tiempo de permanencia es más, entre 2 a 3 días. O sea que si este virus permanece, se deposita en una superficie de plástico, puede permanecer allí en esa superficie, hasta 3 días. Otro aspecto muy importante y preocupante, es que todo esto no lo sabíamos al inicio de la enfermedad, ¿no? No lo sabíamos al inicio de la enfermedad. En el aire, en aerosoles puede permanecer hasta 3 horas. 3 horas. En el aire hasta 3 horas. El virus. Entonces vean, en el aire 3 horas. En el cobre, en una superficie de cobre, un poco más, hasta 4 horas. En el cartón, hasta un día. Si el virus se deposita en una superficie de cartón, hasta 24 horas. Y si la superficie es de plástico, la bolsa de plástico puede ser, ¿no? Tomamos en el supermercado una superficie de acero,
entre 2 a 3 días permanece el virus viable. Ahora, claro, estos estudios se han hecho a una temperatura de 21 a 23 grados y con 40% de humedad relativa, ¿no? 40%. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿En qué condiciones ambientales sobrevive más el virus? ¿Cuáles son las mejores condiciones para la sobrevivencia del virus? Un ambiente frío y húmedo. Entonces, vean, este coronavirus sobrevive mejor en ambientes fríos y húmedos. Y donde sobrevive menos el virus, es en ambientes calientes y secos. Entonces me dirán, doctor, ¿y un ejemplo de un ambiente caliente y seco? Un desierto, ¿no? Puede ser el desierto del Sahara, ¿no? El desierto de Atacama, ¿no? Entonces ese es un ambiente seco, ¿no? Con muy poca humedad, pero caliente, ¿no? Ahí sobrevive muy poco el virus. Nosotros aquí de estas dos condiciones cumplimos, o sea, solamente una, ¿no? Que nuestro ambiente es caliente, es frío, nuestro ambiente es frío, ¿no? Eso le da, digamos, mayor estabilidad al virus frío. Y como es nuestro ambiente seco, ahí sí hay una menor estabilidad, ¿no? Pero nosotros no cumplimos las dos condiciones para menor estabilidad, ¿no? No cumplimos. Somos ambientes secos, está bien, hemos cumplido una condición, pero somos un ambiente frío. Y en ambiente frío el virus permanece más tiempo. Es como una nevera, por ejemplo. Una nevera permanece por más tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otras características en relación a la gente? Factores que lo inactivan. Es inactivado por radiación ultravioleta, pero no por cualquier radiación ultravioleta, sino por la radiación ultravioleta C. Entonces, vean, los rayos ultravioletas los dividimos en tres. Los rayos ultravioletas. A, B y C. Entonces, a nosotros nos llegan en el ambiente, ¿no? Provenientes del Sol, nos llegan en el ambiente los rayos ultravioletas A, principalmente A. Poco rayo ultravioleta B nos llega del Sol. Y los rayos ultravioletas C son filtrados por la capa de ozono. O sea que no nos llega a la Tierra no nos llegan rayos ultravioletas C, que son los que inactivan al SARS-CoV-2. Estos son los que inactivan al virus, los Cs. Entonces vean eso de que la radiación ultravioleta nos protege. No va, pues, no va. Porque la que tenemos en el ambiente es preponderantemente A y algo de B, pero no hay C. Ya fue otro mito, ¿no? Es que sucede de que hay muchos mitos y muchos expertos, ¿no? En coronavirus. Muchos mitos y muchos expertos. Y además la situación va cambiando, ¿no? Va cambiando porque, imagínense, tenemos meses de enfermedad recién, ¿no? Otra cosa sería si la enfermedad tuviera ya años, ¿no? Ya la conociéramos. Muy bien. ¿Qué otro factor inactiva al virus? El calor a 56 grados, vean que no es demasiado calor, 56 grados, en 30 minutos inactiva el virus. En 30 minutos. Otro factor, aquí tenemos el alcohol, ¿no? El alcohol al 62 a 71%. 62 al 71%. El alcohol medicinal es al 70%, ¿no? 70%. O sea que está dentro de este rango el alcohol. Luego, hemos escuchado, conocemos, ¿no? El hipoclorito de sodio, ¿no? Hipoclorito de sodio en una concentración de 0,1 a 0,5%. Hipoclorito de 0,1 a 0,5%.
el glutaraldehído al 2%, es otro antiséptico, glutaraldehído. Y con la clorhexidina los resultados han sido contradictorios. Por eso pongo más o menos, contradictorios. Algunos estudios han demostrado que la clorhexidina, que es un antiséptico que se emplea en quirófano, ¿no? Iriscrub, ¿no? Es un nombre comercial para lavado de manos de los cirujanos, que podríamos pensar que era un potente antiséptico, ¿no? Si los cirujanos se lavan las manos con clorhexidina, ¿no? En algunos estudios ha demostrado que es inactiva, pero en otros no ha podido demostrar que es inactiva. Muy bien, entonces, habiendo visto el agente, habiéndolo ya conocido el agente, hemos descrito sus características físicas, hemos descrito qué factores, ¿no?, lo afectan, cuánto tiempo sobreviven además en el ambiente. Por el otro lado, veremos el reservorio y el vector en la cadena epidemiológica. Reservorio y vector. Y aquí estamos con problemas, porque estamos frente a una hipótesis. Una hipótesis, ¿no? O sea que es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. O sea, que es una afirmación, pero que puede ser descartada, ¿no?, en cualquier momento, ¿no? Una hipótesis. La hipótesis más aceptada, vean, ¿no?, más aceptada, porque sobre el origen ancestral del COVID-2, del SARS-CoV-2, ¿no?, ¿cuál es la hipótesis? Que un virus de murciélago haya podido evolucionar. O sea, que el reservorio sea murciélago, ¿no?, y que un virus de murciélago, ¿no?, sea responsable. O sea que en las otras dos enfermedades más anteriores, predecesores del COVID-19, el MERS y el SARS, ahí sí se ha establecido que fehacientemente el reservorio es murciélago. Aquí, hipótesis. La hipótesis es que es el murciélago, el reservorio. Y el vector, o sea, porque el murciélago no transmite directamente al humano, ¿no? Este tiene que evolucionar el virus, porque nosotros no tenemos contacto directo con el murciélago, ¿no? Tiene que evolucionar el virus a través de un huésped. ¿Y quién es el huésped? Igual también, es una hipótesis, ¿no? El pangolín. Aquí tenemos una foto de un pangolín. El pangolín es un mamífero que vive en Asia y en África. Es un mamífero. Es un mamífero que tiene máximo un tamaño de 1 metro, entre 30 centímetros a 1 metro. Este mamífero tiene escamas. Y además tiene unas garras poderosas. Una cola gruesa. Cuando es atacado se enrolla. Yo diría, se parece nomás bastante a nuestro quirquincho. Se parece, ¿no? Nuestro quirquincho no tiene escamas, pero tiene un caparazón, ¿no? Tiene también garras, quirquincho, para escarbar, ¿no? También cuando se siente amenazado, el quirquincho se hace una bolita, ¿no? Se parece mucho. El pangolín es uno de los animales en vías de extinción, amenazado de extinción, porque su carne es muy apetecida, y a sus escamas, pues, ¿no?, le asignan propiedades medicinales, ¿no?, en Asia y en África. Pero es hipótesis, ¿no? O sea, no tenemos claro cómo ha podido transmitirse este virus desde el pangolín al humano. Inicialmente se dijo que la fuente de contagio era el mercado Huanan, un mercado de pescados, mariscos y animales vivos, ¿no?, en Wuhan, en la ciudad. Inicialmente esa fue la hipótesis, ¿no? La hipótesis fue que los casos esos de neumonía, los primeros casos de neumonía en la China, pues varios de ellos habían estado en ese mercado de pescados, mariscos y animales vivos. Por eso al principio inclusive una recomendación era hervir la carne, ¿no?, y freírla la carne, ¿no?,
no comer carnes a medio cocer, pero en el mismo mercado, pues los estudios no han podido ser concluyentes, ¿no? No han podido ser concluyentes en el sentido de establecer con certeza que ese sea el foco. Ese sea el foco. Porque inclusive algunos estudios en China han encontrado rastros de coronavirus, de SARS-CoV-19, del SARS-CoV-2, perdón, del SARS-CoV-2, antes de diciembre. Por eso les digo, hay muchas cosas que no se las sabe con total precisión en este momento en relación a esta enfermedad. Muy bien, finalmente veremos el huésped. ¿Qué características tiene el huésped? Entonces, veremos la distribución de la enfermedad por género. La distribución de la enfermedad por género. Esta enfermedad ataca más a varones que a mujeres. No mucho más, pero sí ataca más a varones que a mujeres. Tampoco está bien establecida la causa, ¿no? 51% varones y 49% mujeres. Que es una enfermedad que tiene un ligero predominio por el género masculino. Eso es por género. La distribución por edad. La edad promedio de los pacientes en la China ha sido de 51 años. La edad promedio de 51 años. O sea que adultos, ¿no? Adultos con tendencia a adultos mayores, ¿no? 51 años. Con un rango de 2 días, ¿no? A 100 años en la China. O sea, paciente de menor edad que se describió en la China fue de 2 días. Y el de mayor edad, 100 años. Pero esta edad promedio, por ejemplo, no es la misma en España, ¿no? En España es un poco mayor todavía, es de 58 años. 58 años. La mayoría de los casos, vean, el 77.8, o sea, casi 78% de los casos, prácticamente 3/4 partes de los casos, ¿no? Afectan a personas entre 30 y 69 años. Entre 30 y 69 años. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? Y en otras características de huésped. El periodo de incubación es desde el momento del contagio, es el tiempo que transcurre desde que uno se contagia hasta que tiene las primeras manifestaciones. Entonces, en promedio es de 5 a 6 días. Eso es lo más habitual. Lo más habitual es que el periodo de incubación, el tiempo que pasa desde que se contagia la enfermedad hasta que aparecen las primeras manifestaciones, es corto. Es un periodo corto, de 5 a 6 días. Varía entre 2 a 14 días. 2 a 14 días, ¿no? Por eso se recomienda que el aislamiento sea de 14 días, ¿no? Porque si en 14 días no hay manifestaciones, es que la persona no se enferma, no se contagia. Muy bien. ¿Cuál es la presentación de la enfermedad? Los casos leves a moderados representan el 80%, o sea, la gran mayoría. Los casos leves a moderados, ¿no? Que va desde manifestaciones de resfrío común, ¿no? Resfrío común a una neumonía leve. Se presenta de forma grave en el 15%. Esta es una neumonía severa que ya requiere hospitalización. Y finalmente, la enfermedad se presenta de forma crítica, o sea, paciente que requiere terapia intensiva crítica,
por un compromiso pulmonar muy severo, un distrés respiratorio, un compromiso pulmonar muy severo, o un compromiso cardíaco, un choque o falla renal en el 5% de los casos. En el 5% de los casos. Entonces, vean, la enfermedad tiene una presentación leve, en la gran mayoría, el 80%. En un 15% la enfermedad es grave, requiere ya hospitalización porque es una neumonía grave, y es crítica, o sea, es muy severa la enfermedad, es crítica en el 5% de los casos. En el 5% de los casos. Un aspecto preocupante es la presencia de personas asintomáticas. Personas que están enfermas, pero que no tienen manifestaciones clínicas. Esto es preocupante porque, digamos, si alguien está tosiendo, ¿no? Si alguien ingresa si alguien ingresa, digamos, a una oficina tosiendo, le decimos, señor, por favor, quédese ahí lejos, quédese ahí lejos. Pero si una persona entra asintomática, no tiene molestias, pues nosotros no tomamos las mismas precauciones y nos podemos contagiar. Inicialmente en la China fueron muy pocos el porcentaje de asintomáticos, ¿no? O sea, el dato de la China fue de un 1.2%, o sea, muy poco, ¿no? Muy poco. Pero hubo una población cautiva de un crucero, ¿no? No me acuerdo bien su nombre, un crucero que estaba en el Japón, ¿no? Y no los dejaron desembarcar porque ahí hubo un brote de coronavirus. Entonces, esa población cerrada en el crucero se la pudo estudiar muy bien, ¿no? Y lo llamativo fue que en esa población cerrada del crucero, el 18% de los enfermos fueron asintomáticos. Esto es grave, ¿no? Porque sería casi 1 de 5 personas, ¿no? 1 de 5 enfermos no tiene manifestaciones clínicas. Pero el hecho de que no tenga manifestaciones clínicas no quiere decir que no esté transmitiendo la enfermedad, que esté transmitiendo la enfermedad. Muy bien. Los casos graves y críticos tienen una evolución corta. Desde el inicio de la enfermedad, o sea, desde los primeros síntomas, ¿no? Fiebre, tos, ¿no? Primeros síntomas, ¿no? Ya presentan al 5.º día de inicio de enfermedad dificultad respiratoria, al 5.º día. Rápidamente, a los 2 días, ya requieren hospitalización. O sea, a los 7 días de iniciada la enfermedad, a los 2 días de que les falta aire, ya requieren hospitalización. Y el día siguiente que han entrado a hospitalización, los casos más graves, al día siguiente, ya precisan terapia intensiva. O sea que vean, la evolución de los casos severos es rápida. ¿No? Ya ingresando a la segunda semana de la enfermedad, los casos serios, ya están precisando terapia intensiva. La letalidad en este momento, estimada, es de un 2.3%. O sea que sería que de 100 personas, 2.3 van a fallecer. Que más o menos es el 50% de los casos críticos, ¿no? En algún momento lo presentaban como 2.5%. Pero con el tiempo la letalidad va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir detectando en la comunidad más casos leves a moderados, ¿no? Porque al principio de la enfermedad solamente se detectaron los casos hospitalizados, ¿no? Solamente los casos hospitalizados. O sea que eran los casos graves y críticos. Y de ellos los que se morían, pues era un mayor porcentaje. Conforme nosotros vayamos encontrando más casos leves a moderados en la comunidad, va a ir disminuyendo este porcentaje de letalidad, ¿no? Va a ir disminuyendo. De todos modos, es menor que de los otros 2 coronavirus, ¿no? Que causan enfermedad grave, ¿no? Es menor.
Aquí tenemos un cuadro de España, vean, de España, con una mayor letalidad, ¿no? 8%. Se aproxima mucho al 10%, ¿no? 8%. Pero, bueno, además, digamos, de este dato que no es concordante con este otro que maneja la Organización Mundial de la Salud, lo que llama la atención es que vean, en menores de 10 años, ¿no?, la letalidad es del 0,23, ¿no? En el grupo de 50 a 69 años es de 0,45, pero en mayores de 70 la letalidad es del 19%. Entonces, eso quiere decir que es una enfermedad que produce mayor muerte, mayor mortalidad en personas mayores, ¿no? Personas mayores. Muy bien. Otras características del huésped. Otras características del huésped, ¿no? Siguiendo en esa lógica que hemos establecido, ¿no?, en la cadena epidemiológica. El periodo infectivo, ¿no? Esto responde a la pregunta, y si yo estoy enfermo, que tengo la enfermedad, ¿cuánto tiempo voy a contagiar? ¿Cuándo voy a contagiar? Miren, en los casos leves, y esto también es preocupante, ¿no?, uno empieza a infectar, a eliminar virus, 2 días antes del inicio de la enfermedad. Entonces, vean, nosotros estamos bombardeados, por un lado, por los presintomáticos, que no tienen síntomas, ¿no? Y nos arriesgamos al exponernos a ellos. Porque ¿qué tal si la persona con la que estoy haciendo yo, que me estoy cruzando en la calle, es un presintomático? No tiene síntomas. Mejor dicho, es un asintomático. O es este otro, que se conoce como presintomático, que ya 2 o 3 días antes de tener síntomas, ¿no?, ya está eliminando virus. Muy bien. La eliminación de virus es máxima los primeros 5 a 6 días de que ya hay clínica. Los primeros 5 a 6 días. Y esta sí es buena noticia, después de tantas malas, que desaparece ya la eliminación de una carga viral que produzca infección, porque se pueden encontrar todavía restos virales, pero desaparece ya una carga viral infectiva más o menos a los 10 días de la enfermedad. 10 días. Luego de 10 días ya deja de eliminarse virus infectivos. No, pero esto es en casos leves, o sea, lo que tenemos aquí en el gráfico de color verde, ¿no? Vean. Entonces uno empieza a eliminar mayor cantidad de virus, ¿no?, y a partir del 5º o 6º día de enfermedad ya disminuye la eliminación de virus hasta el día 10º de la enfermedad. Esto es en casos leves. Pero en personas que tienen un cuadro más grave, la eliminación de virus es 60 veces mayor. Entonces no es lo mismo exponerse a una persona que tiene enfermedad leve que a una persona que tiene enfermedad grave o severa. Porque la cantidad de veces de virus es 60 veces mayor y la eliminación es más duradera. Miren, aquí tenemos en los pacientes críticos, miren, aquí no baja, ¿no? Aquí el paciente crítico elimina virus, la misma cantidad elevada de virus, ¿no?, durante toda su enfermedad. Esto es en paciente crítico. Y en paciente grave, vean, más tiempo elimina virus, más tiempo. Muy bien. Finalmente, en relación al huésped, hay 2 aspectos más. Nosotros habremos escuchado el número básico de reproducción. Que le ponen esta sigla RO, número básico de reproducción,
¿Qué es el número básico de reproducción? Es el promedio de casos secundarios producidos a partir de un caso primario. O sea, en otras palabras, en una población que por primera vez tiene esta enfermedad, una persona, ¿no? Una persona va a contagiar, ¿no? Una persona, o sea, un enfermo va a contagiar a 2 a 3 personas. 2 a 3 personas. Entonces, una persona enferma contagia a 2 a 3. Pero estos 3, cada uno a su vez va a contagiar otros 2 a 3. O sea, estos 3 ya se van a volver 9. ¿No? Y así es la progresión, ¿no? Estos 9 se van a volver 27, ¿no? La progresión es mucho mayor que en el caso de la influenza. Porque en la influenza, una persona contagia a 2. Entonces, esto es una enfermedad bastante contagiosa, ¿no? Ahora, cuando este número baje de 2 a 3 a 1, quiere decir que está ya deteniéndose el contagio de la enfermedad, está deteniéndose. ¿Qué grupos tienen mayor riesgo de contagiarse? ¿Qué grupos tienen mayor riesgo de contagiarse? Mayor riesgo. Los familiares de un enfermo, los familiares, y eso lo hemos estado viendo, ¿no? Hay familias enteras que están cayendo en este momento. Entonces, los grupos que tienen mayor riesgo de contagiarse son los familiares de un enfermo, familiares, y el personal de salud. El personal de salud es el otro gran grupo de riesgo de contagiarse por la exposición a los pacientes, a los enfermos en los hospitales, ¿no? En los hospitales. Bueno, si bien hace unos momentos yo mencioné que esta enfermedad pues, se ha originado en un animal, se ha originado, ¿no? Que ha sido la fuente inicial de contagio, como una hipótesis inclusive, pues en este momento la principal fuente de contagio no es pues animales a humanos, ¿no? En este momento la principal fuente de contagio es de humano a humano. Entonces haremos énfasis en esta fuente, ¿no? Muy bien. Entonces veremos cuál es el mecanismo de transmisión de la enfermedad, el mecanismo de transmisión de humano a humano. ¿Cuál es la fuente de contagio? ¿Dónde se encuentran los virus? En las secreciones respiratorias. Entonces, los virus se encuentran en las secreciones respiratorias. Aquí están, ¿no? Entonces, estos virus se encuentran en pulmones, en bronquios, en la garganta, ¿no? En la garganta, en las secreciones respiratorias. Esta es la fuente de contagio. Los virus se encuentran son eliminados, ¿no? De una persona, por una persona, a través de las secreciones respiratorias. Y existen dos modos de contagio. Dos modos de contagio. El contagio directo y el contagio indirecto. El contagio directo es como cuando uno está en contacto con las secreciones respiratorias. Directamente está en contacto con las secreciones respiratorias. Y el medio indirecto es a través de las manos las manos que se contaminan con las secreciones. Las manos que se contaminan con las secreciones. La contaminación de las manos puede ser porque nos cubrimos la boca al toser o la nariz al estornudar, ¿no? Nos surra la nariz o la boca, o hemos tocado una superficie donde hay virus. No se olviden, ¿no? El plástico hasta 3 días puede permanecer el virus, ¿no? Hasta 3 días.
Estas secreciones respiratorias, ¿cuándo eliminan virus? Al realizar actividades normales. Al hablar ya estamos eliminando secreciones respiratorias. Al respirar ya estamos eliminando secreciones respiratorias. En mayor cantidad, al toser o estornudar. Al toser o estornudar. Entonces vean en este cuadrito, vemos en el cuadro, ¿no? Entonces puede haber un contagio directo, ¿no? De persona a persona. Esta persona, mediante sus secreciones respiratorias, elimina virus y esta otra persona está en contacto con esas secreciones respiratorias, ¿no? Elimina virus y esta persona se expone a esas secreciones respiratorias. O estos virus eliminados, ¿no? Se depositan en las manos de esta persona y se contagia. O finalmente a través de lo que hemos dicho, de objetos. A través de objetos. Muy bien. Entonces, esta es la vía de contagio. Y la otra persona, la persona que estaba sana, ¿cuál es la vía de ingreso en la persona sana? En la persona sana. La vía de ingreso son las mucosas. Las mucosas. La mucosa nasal, la mucosa oral, cavidad oral y la conjuntiva. Las conjuntivas. Muy bien. Existen dos tipos de secreciones respiratorias, ¿no? Porque hemos dicho las secreciones se eliminan al hablar, al respirar, con mayor razón al toser, al estornudar. Entonces son de dos tipos las secreciones respiratorias. Las gotitas respiratorias, que son grandes, son mayores a 5 micras las gotitas. Gotitas respiratorias que son grandes, son mayores a 5 micras. Entonces, como son pesadas, relativamente pesadas, ¿no? Estas caen al piso, no permanecen en el aire, caen al piso, en una distancia de hasta 2 metros. O sea que, por eso, cuando nos dicen mantenga una distancia de 1 metro, no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Tiene que ser la distancia de 2 metros, de 2 metros. Y las secreciones respiratorias pueden ser transmitidas por aerosoles. Un aerosol es como una nieblina, digamos, como una nieblina, ¿no? Donde hay un líquido que está suspendido en el aire, hay pequeñas partículas. Aquí las partículas son más pequeñas, menores de 5 micras, no metros, micras, menores de 5 micras. Son el núcleo de las gotitas, es el núcleo de las gotitas. Entonces se seca la parte externa y queda un núcleo donde está el virus. El problema es que permanecen en el aire, permanecen en el aire, suspendidas. Hemos dicho que vive el virus hasta 3 horas. Entonces permanecen suspendidas hasta 3 horas. Y llegan a una distancia mayor. La distancia es 8 a 10 metros. Entonces ya, yo me cuido todavía de que alguien esté tosiendo a 2 metros, ya. Pero esto ya es 10 metros, imagínense. 10 metros. Y dejan los virus suspendidos en el ambiente. Y estos son muy peligrosos porque son pequeños. Estos son pequeños, van a entrar directamente hasta la parte final de los pulmones, lo que llamamos el alvéolo pulmonar.
hasta la parte final de los pulmones van a ingresar. Todavía las otras partículas grandes quedan detenidas en la vía respiratoria alta, pero estos directamente entran a la parte final de los pulmones. Muy bien, creo que con esto concluimos con la curva epidémica. Nosotros estamos hablando, ¿no? La curva epidémica, hay que aplanar la curva. ¿Qué es la curva epidémica? La curva epidémica es un gráfico que presenta la distribución de los casos en el tiempo. Esa es la curva epidémica. Es un gráfico que presenta la distribución de los casos en el tiempo. Entonces, en infecciones hay una curva característica donde encontramos primero un pronunciado ascenso, esta es la curva, un pronunciado ascenso hasta la cúspide, una meseta, y luego un descenso, pero menos abrupto. Tampoco esto va a llegar a cero, ¿no? Tampoco va a llegar a cero. Esta es la curva epidémica de una infección, de una enfermedad infecciosa, ¿no? Al principio empieza a haber una brusca subida de casos porque no hay inmunidad, ¿no? Y después, conforme va apareciendo inmunidad, ya va disminuyendo el número de casos, ¿no? Pero la enfermedad ya queda en el medio. Bueno, ¿a qué se refiere el término que hemos escuchado varias veces de aplanar la curva? Aplanar la curva, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo aplanamos esta curva? Frenando la propagación del coronavirus. Frenando la propagación del coronavirus, ¿no? Y si frenamos la propagación del coronavirus, va a disminuir en el tiempo, va a disminuir el número de casos. Va a disminuir el número de casos. Va a disminuir el número de casos. Entonces vean, aquí al frenar la curva ya no va a haber este ascenso brusco, sino que aquí va a ser el ascenso más lento, más gradual. Aquí estamos frenando la curva. Ya no es este ascenso brusco, pero ya no van a haber tantos casos, ¿no? Y esto nos da tiempo, ¿no? Nos da tiempo para adecuar la capacidad del sistema de salud. Porque no vamos a tener tantos casos, ¿no? Tantos casos que saturen el sistema de salud. Aquí vamos a tener menos casos y ya va a ser menor la saturación del sistema de salud. A eso se refiere el aplanar la curva, ¿sí? Frenar la propagación de la enfermedad y así ya no va a haber este ascenso pronunciado de casos, ¿no? Van a ser menos los casos y al ser menos los casos da posibilidad a una mejor adaptación de los sistemas de salud, ¿no? No satura, porque esto satura, ¿no? Es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Satura y colapsa los servicios de salud. ¿Cuáles son las fases de contagio del COVID-19? Son 6 fases, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la primera fase, la enfermedad se encuentra en otros países, lo que ocurría aquí en febrero, ¿no? En otros países. No hay ningún caso local, ningún caso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer prevención, ¿no? Prevención, el control en las aduanas, en las fronteras de las personas que ingresan y prepararse. Había que prepararse pues, para la epidemia, ¿no? Prepararse, elaborar protocolos, equipar hospitales, etcétera, ¿no? Porque es cuestión de tiempo, ¿no? No es que decir está en la China y no nos va a llegar. Porque ahora las enfermedades viajan por avión, ¿no? El mundo se ha reducido y viajan por avión. En la fase 2 ya hay casos en el país, pero todos son importados. Entonces, lo que se hace es la contención. Entonces, estos casos importados se aíslan, ¿no? Para que estos casos aislados no contagien. En la fase 3, ¿no?
ya existen casos locales como fuente de la enfermedad. En el anterior caso, la fuente de enfermedad era pura gente que venía del exterior. Era del exterior. En cambio, aquí ya son contactos locales. Y entonces aquí ya empezamos a lo que es la mitigación, mitigar la enfermedad, ¿no? Forzar el distanciamiento social, inclusive la cuarentena. En la fase 4 hay una transmisión comunitaria no muy acelerada, una transmisión comunitaria no muy acelerada, y en la fase 5 y 6 la transmisión es masiva y sostenida, masiva y sostenida. Entonces vean, en la fase 1 había que prepararse para la enfermedad, prepararse. En la fase 2 había que contener la enfermedad, contener. Y en la fase 3, 4, 5 y 6, donde hay ya contactos comunitarios, ¿no? Enfermos que transmiten en la comunidad, ya no son gente que viene de afuera, pues lo que había que hacer o hay que hacer es ya solamente mitigar la enfermedad, mitigarla. Ya está, ya está. Hay que mitigar sus efectos. Muy bien. Entonces, pues he tratado yo de presentar una exposición sobre los aspectos epidemiológicos, ¿no? Epidemiológicos de la enfermedad, del COVID-19. Y hemos seguido todos los componentes de la cadena epidemiológica, ¿no? Desde establecer el agente, el reservorio, el posible vector, el huésped y el contagio, que en este momento es la principal fuente de contagio, ¿no? El contagio humano a humano. Entonces podemos entrar en la siguiente fase de este taller, que es dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Básicamente lo haríamos en un ámbito de lo que es el tema que se me ha asignado, ¿no? O sea, la epidemiología, porque ustedes he visto han llevado otros temas, ¿no? Por ejemplo, la bioseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, doctor, Para ello, eh, doctor, muy bien. bueno, para entrar a la ronda de preguntas, por favor, yo quisiera decir a los participantes que por favor, con la opción de levantar la mano, puedan hacer o puedan requerir la pregunta y se les va a permitir el micrófono. Y también puede ser por el chat. Gracias. Tal vez un aspecto, ¿no? Ahora lo podemos tener mucho más claro, porque pues 3 medidas básicas son tan importantes en evitar el contagio del coronavirus, ¿no? Uno, la higiene respiratoria, ¿no? O sea, no toser, no estornudar, utilizar un barbijo, ¿no? Un barbijo quirúrgico, ¿no? Un cubrebocas, digamos, barbijo, cubrebocas quirúrgico, porque de esa manera estamos limitando la salida de los gérmenes, estamos limitando. Esta es una medida de respeto al prójimo, ¿no? Cuando yo veo a alguien caminando por la calle sin barbijo, pues me hierve la sangre, porque yo soy médico. Y si esa persona está enferma, es un presintomático o es un asintomático, va a contagiar y me va a exponer en el hospital. La otra medida, ¿no? El lavado de las manos, porque hemos visto que el virus sobrevive bastante tiempo, ¿no? Hasta días puede sobrevivir en objetos. Entonces nosotros al tocar ese objeto con la mano y luego llevarnos a la cara, nos vamos a contagiar. Por eso el lavado frecuente de manos es tan importante. Y tercero, el distanciamiento. El distanciamiento, ¿no? Mínimamente 2 metros, ¿no? De distancia, ¿no? El distanciamiento. Porque si yo voy a estar próximo a una persona, es mayor pues el riesgo de que me contagie, ¿no? Mayor es el riesgo de que me contagie. Y les digo, lo preocupante son los presintomáticos y asintomáticos.
porque no sabemos si esa persona está infectada o no está infectada. La persona con la que me estoy cruzando en la calle puede ser un asintomático o un presintomático. Entonces, eso no nos lo dijeron al principio. No nos lo dijeron al principio de la enfermedad. Pero muchas cosas que han hecho en China, nosotros teníamos que haberlas copiado, porque no las hicieron porque sí en la China, ¿no? En la China, desde un inicio, ¿no?, fue obligatorio el uso de cubrebocas. Ustedes ven las fotografías del inicio de la enfermedad en China. Todo el mundo en la calle con cubrebocas, todos. En cambio, aquí nos dijeron, no, el cubrebocas no es necesario, solamente los enfermos deben colocarse el cubrebocas. Entonces, en la China, ¿no? En la China, por ejemplo, han desinfectado los billetes. Por algo será, pues, ¿no? Por algo será. Es que, pues, el billete, el papel, pues, ¿no?, mantiene tiempo, ¿no? Mantiene tiempo. Entonces, había que ver lo que estaba haciendo la China. Y vean, y finalmente algo que no nos dijeron, no, por aerosoles no se transmite. Y ahora pareciera ser que es una fuente muy preocupante. Esta es la causa, yo pienso, de por qué hay tantos casos y casos graves en personal de salud, ¿no? Porque en los hospitales han quedado los aerosoles, ¿no? Los aerosoles. Y un barbijo que nos decían que era lo único que había que utilizar, un barbijo quirúrgico, es insuficiente en el caso de los aerosoles. Es insuficiente. Ahí tenía que ser un respirador. Y si nosotros revisamos los protocolos médicos, por ejemplo, decían, no. El que utiliza el respirador, el N95, es aquel que entra a terapia intensiva, donde se generan aerosoles, como procedimientos. Pero los aerosoles también se generan no como procedimientos, también se generan al toser, al estornudar, inclusive al hablar. Muy bien. Entonces, no sé si entramos a la ronda de preguntas. Si no hubieran preguntas, pues, ¿no?, los organizadores definirán. Doctor, no, hay una pregunta de Mabel que pregunta, doctor, ¿el virus puede ingresar al organismo por los oídos? Gracias. Aparentemente no. Aparentemente no. ¿No? En este momento, pues, es otra de las grandes discusiones, ¿no?, si ingresa por los oídos o no. Aparentemente no. Entonces, puede ingresar si hay perforación del tímpano. Eso sí está claro, ¿no? Hay personas que han tenido otitis y han tenido una otitis supurada y se han quedado con el tímpano perforado. Entonces, porque el tímpano no es una vía, digamos, una superficie que permite el ingreso del virus, como es la mucosa oral, ¿no? Entonces, si el tímpano está íntegro, aparentemente no. Pero si el tímpano está perforado, sí es una fuente de ingreso, ¿no? La vía ocular, por ejemplo, hace poco nomás nos han dicho que hay que llevar lentes, justo por los aerosoles, pues. Hay que llevar lentes, ¿no? Hay que llevar lentes. Muy bien. Otra consulta de Analicia Gómez. Buenas tardes, doctor Otero. Primero agradecerle su participación como expositor. Una pregunta, si una persona fue contagiada con COVID y pasó ya 35 días y no hay pruebas en el seguro, ¿puede volver a trabajar o sigue contagiando? Mire, al principio el protocolo decía había que hacer 2 PCRs, ¿no?, negativas, tener 2 PCRs negativas con mínimo 48, 72 horas de diferencia, ¿no? Eso fue al principio de la enfermedad. Ahora lo que les he mostrado, porque yo escuché, ¿no?, que en un momento epidemiología del ministerio dijo, no es suficiente ya haber curado la enfermedad y ya puede. Yo dije, me parece esto una barbaridad, ¿no? Empecé a revisar, pero tenías razón, ¿no?, porque inclusive los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDCs, también ellos plantean esto, ¿no? Porque han visto otros estudios de que a partir del 10º día de enfermedad, o sea, de que uno ha estado ya 10 días enfermo, ya la salida de virus, pues ya es muy escasa y no contagiosa. Ahí está. Entonces, bueno, tienen razón nomás, ¿no? Al principio yo pensé que eso era por ahorrar estudios, ¿no? Pero no. En los casos, claro, si uno ha tenido una enfermedad, estamos hablando leve, ¿no?,
Si la enfermedad ha sido grave, ha tenido una neumonía, no, pues no tiene que estar mayor tiempo, ¿no? Mayor tiempo aislado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta de Paulina Sumi. Una consulta, por favor. Cuando las personas pasan 14 días después del contagio, ¿quiere decir esa persona está sana, ya no puede contagiar? Gracias. Sí, ¿no? Ya no elimina virus viables, ¿no? Viables. Hay personas que se les ha hecho PCR y tiempo han estado eliminando tiempo, pero lo que se está detectando no es un virus viable, sino es muchas veces la cubierta del virus nada más, la cubierta del virus, ¿no? Ya no son fuente de contagio. Bueno, doctor, ya no hay más preguntas y darle la palabra a don Marcial Ferrer, por favor. Don Marcial. Ya está Ahora sí, habilitado su audio. Ok, doctor. Licenciado Villazón, tal vez podía expresar algún criterio, tal vez alguna pregunta. No, creo que no. Bueno, doctor Botero, quería consultarle. Bueno, perdón, está en línea el licenciado Hola, Villazón. hola. licenciado Villazón, Hola. un Sí, minutito, por buenas favor, voy a tardes. hacer una pregunta y les debería, por favor, continuar. Doctor Ya, Botero, doctor doctor, Botero, ¿me escucha? Sí, escucho. Doctor Botero, mire, en este tiempo vimos en el Seguro Social Universitario una conglomeración de personas que ya tenemos o tienen COVID, pre-COVID, post-COVID. ¿Qué sugiere usted de poder tal vez organizar brigadas de control a todas aquellas familias que han contraído esta epidemia o tener un grupo de vigilancia, cuestión tal que no se está realizando y eso afecta más a poder contagiarse dentro del seguro? No sé si usted nos podría orientar cómo poder de que ya sea el sindicato, ya sea el rectorado, poder viabilizar brigadas de control a cada familia. No sé cuál sería su... Mire, esta metodología de utilizar brigadas la han empleado en Guayaquil y les ha ido muy bien. Porque si ustedes recuerdan, en Guayaquil hace unos meses, creo 1 o 2 meses, uno ya pierde la noción del tiempo con tanta preocupación y problema, ¿no? Las imágenes eran, pues, de Guayaquil, eran dantescas, ¿no? Muertos en las calles, etcétera, etcétera. Y en este momento Guayaquil ya está, creo, semanas sin tener casos, ¿no? Entonces, ¿y qué ha hecho Guayaquil? Justo eso, ha creado brigadas, ¿no? Brigadas móviles que iban donde estaban los casos, iban donde los casos. Y le fue muy bien en Guayaquil, porque miren, aquí es tan grave la situación, ¿no? Uno llama al ministerio, creo que estoy enfermo, ya muy bien, le vamos a devolver la llamada y pasan 4, 5, 6 días, ¿no? Y no le dicen nada, ¿no? No le dicen a nadie nada. Entonces, pero esas brigadas también tienen que tener una logística, ¿no? Porque ¿qué hacemos si detectamos en la casa un paciente? ¿Qué vamos a hacer? Un caso positivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a referirlo a un médico? Si se quiere hospitalizarse, ¿dónde va a irse a hospitalizar? ¿No? Entonces, no es solamente, digamos, es detectar, sino es detectar y qué le vamos a ofrecer, qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer, ¿no? En este momento le digo, estamos frente a un colapso del sistema de salud, ¿no? Está colapsado nuestro sistema de salud. No hay camas, no hay respiradores, ¿no? No hay clínicas, no hay hospitales, ¿no? Muchos están tratándose en la casa, ¿no? Y en la casa, digo, yo estoy viendo varias familias enfermas, ¿no? Porque han cometido el error de no aislarse. El primer paciente, el primer caso debía aislarse, ¿no? No salir de su habitación, no moverse, ¿no? Pero
pues han caído las familias enteras. Don Marcial, es terrible, ¿no? En la institución nomás, ¿no? Yo creo que fue un gravísimo error el haber abierto la caja central para venta de valores. Terrible. Porque como usted dice, ¿no? En medicina, digamos, nadie está haciendo control de temperatura. Ahí en la caja central los estudiantes, claro, son jóvenes, ellos dicen, no, soy joven, no me va a pasar nada. Y eso es aquí, en todo el mundo, sin guardar distancias, ¿no? Los jóvenes ahí a 20 centímetros, hablando entre ellos, chacoteando, porque aquí no hay que hablar lo menos posible, ¿no? Para no eliminar virus si uno está enfermo, ¿no? Hay que hablar lo menos posible, ¿no? Lo menos posible. Entonces, digo, ya el distanciamiento social, pues no se cumple. Ahora, no sé, es nuestra idiosincrasia, ¿qué será, no? La hermana de mi señora vive en Suiza y ella me dice, por ejemplo, uno dice, está caminando en la calle y ve que otra persona viene por la misma acera, se pasa al frente para ni cruzarse ni cruzarse en la calle, ni cruzarse en la calle con otra persona. Las movilidades aquí, ¿no? Imagínense, un minibús, pues es terrible, ¿no? Porque si alguien ha tosido y ha dejado aerosoles, ahí van a estar 3 horas los aerosoles. 3 horas van a estar el aerosol en el minibús. O sea, le digo, es terrible, pues y ahora estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? De saturación de salud. Pero digo, es buena idea esa, porque da apoyo, ¿no? Pero hay que ver qué más. O sea, no solamente tenemos que llegar a detectar si hay casos, ¿no? Sino qué le vamos a ofrecer, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer? Por ejemplo, la siguiente semana iban a haber brigadas, ¿no? En cuarentena rígida en La Paz. Yo decía, ¿y qué van a hacer las brigadas? Llegan a la casa. Muy bien, detectan, en esta casa hay 2 enfermos. ¿Y ahora qué? Ya, hay 2 enfermos. ¿Qué ahora? ¿Qué? Les vamos a dar medicamentos, nos vamos a contactar con un servicio de salud, o si alguno de ellos está tan delicado, hay que hospitalizarlo, vamos a llamar a una ambulancia, ¿dónde va a ir? ¿No? Porque no es suficiente decir, muy bien, en esta casa hay 2 enfermos y ahora tocaremos la siguiente puerta. No es un censo de enfermos, sino es resolver problemas. Resolver. Muy bien, don Marcial. Doctor, hay 2 preguntas más que escribieron en el chat. Uno es ¿Ya? de Mabel. Doctor, ¿el virus se queda en el cabello por los aerosoles? Y por ese medio, ¿podemos llevar el contagio a nuestros hogares? Muchas gracias. Sí. Por eso, por ejemplo, en el protocolo hospitalario se dice que uno debe ducharse al volver, ¿no? Del hospital, ¿no? Debe ducharse. O sea, lo que no tenemos es el tiempo, ¿no? Pero hay riesgo de que el aerosol ponga en el cabello. Otra pregunta de Nelson Ramos. ¿Se puede lograr tener inmunidad ante este virus? Miren, es que este es el problema, no es una enfermedad nueva, ¿no? En teoría, frente a cualquier enfermedad viral, uno tiene ya inmunidad, ¿no? Pero aquí hemos visto, no sé si han sido recaídas, han sido reinfecciones, ¿no? El caso más, digamos, notorio es el del doctor Urenda en Santa Cruz, ¿no? Ese es el caso más emblemático, yo diría, para el país, ¿no? El doctor Urenda aparentemente fue dado de alta, pero volvió otra vez a enfermarse, ¿no? Y ahí ya no salió, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Fue una recaída de la enfermedad? ¿No? ¿O era que realmente no estaba curado de la enfermedad? O porque o sea, ese le digo, es preocupante, ¿no? Preocupante. Por eso yo a mis pacientes les digo, no pienses que ahora ya has pasado la enfermedad y ahora vas a hacer de tu vida un carnaval, ¿no? Cuídate, ¿no? Cuídate, no sabemos exactamente, cuidado que te vuelvas, no pienses, tengo anticuerpos y ahora voy a irme a exponer, me voy a ir a meter a una discoteca, pues, no está completamente conocida la enfermedad. En teoría debería haber inmunidad, en teoría, pero digo, hay casos como el del doctor Lurenda que preocupan, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué volvió? ¿Por
qué volvió la enfermedad en él? ¿Qué sucedió? ¿Fue el estrés, tal vez? Porque él trabajó mucho después de reincorporarse, ¿no? Fue el estrés que le bajó las defensas, bloqueó el sistema inmunológico. Ahora, ¿que tiene que haber inmunidad? Sí, ¿no? Obvio. Si no, no habría vacuna, ¿no? La vacuna no funcionaría, ¿no? No funcionaría, ¿no? Entonces, tiene que haber inmunidad, ¿no? Pero hay algunos casos, así como el del doctor Urenda, que no lo tenemos bien explicado. ¿Qué ha pasado? O sea, que tiene que haber inmunidad, sí, porque si no la vacuna estaría condenada a la muerte, ¿no? Y estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Don Marcial. ¿No puede habilitar su audio? Ahora, gracias. Doctor, justamente también hablando del anterior tema, hablamos de medicamentos. Mire, en el mercado se está especulando mucho con los medicamentos, que hay tratamiento pre-COVID, post-COVID y así sucesivamente y a todo precio. Como institución que somos como Universidad Mayor de San Andrés, sería correcto tal vez, también solicito su orientación, de que la Facultad de Farmacia y Bioquímica pueda proveernos con kits bajo, bajo un, eh, coordinando bajo ¿cómo se dice? Convenio. Un médico, ¿no? O sea, que esté con una orden, ¿no? Con una orden clínica y poder batallar, porque el seguro no subasta los medicamentos. Entonces, teniendo nosotros una farmacia universitaria, porque estamos viendo que de acá en adelante, supóngase que las actividades se inicien el próximo año, vamos a tener más estudiantes universitarios, administrativos, donde no estamos concientizando de manera efectiva. Entonces, ¿qué sugeriría usted de poder realizar ese tipo de convenio, doctor? A ver, en este momento no es práctico, ¿no? Porque no se consigue. ¿De dónde van a conseguir ellos? ¿No? ¿De dónde van a conseguir? ¿No? Ni paracetamol se encuentra en las farmacias, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a comprar ellos? ¿No? Es bien difícil, ¿no? En este momento. En este momento no hay dónde conseguir, ¿no? Ahora, lo otro es que habría que discutir un poco, ¿no? Ese protocolo que ha salido. Porque el protocolo que yo manejo es el de Gran Bretaña. Ese yo manejo. Es un protocolo, primero, ¿por qué de Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña tiene un sistema de salud universal, tiene sistema de salud, ¿no? Entonces, no es pues privado, ¿no? Sino hay una salud estatal. Entonces ellos también son muy racionales, ¿no? Segundo, son muy científicos. Entonces el protocolo de Gran Bretaña para los casos leves es bien simple, bien simple. Dice miel primero, miel, ¿ya? Empieza con algo natural, miel, ¿no? Para la garganta, las molestias de garganta, miel. Luego paracetamol o ibuprofeno. Porque aquí, como ha salido en la lista paracetamol, ibuprofeno y antigripal, hay personas que han consumido las tres cosas al mismo tiempo, cuando es lo mismo, ¿no? En el fondo es lo mismo. Entonces, Gran Bretaña dice o paracetamol o ibuprofeno. Si hay tos, dice un antitusivo. Ellos utilizan la codeína, porque no tienen el dextrometorfato, solo codeína. Codeína, ¿no? Y en caso de neumonía, que pueda manejarse en el domicilio, o sea, neumonía leve, porque hay casos leves de neumonía que se puede manejar en domicilio, ellos ponen doxiciclina, que es el medicamento que se utiliza para el cólera, ¿no? Tiene sus razones, ¿no? Doxiciclina. Bien, bien simple. El protocolo tiene 9 páginas de Gran Bretaña. Nuestro protocolo tiene 175 páginas, ¿no? Y es todo un libro de medicina. Entonces es bien difícil perderse, ¿no? Entonces digo, pues en esa lista, por ejemplo, ¿no? En esa lista, omega 3, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no. Lo único que ha llevado ha sido a desabastecimiento, ¿no? Desabastecimiento, y como no estaba clara
la direccionalidad, hay personas que han empezado a tomar todo desde el primer día, ¿no? Todo desde el primer día. O sea, el antibiótico era para la neumonía, nada más, ¿no? Para la neumonía. Y ni siquiera para la neumonía viral, ¿no? Sino es para tratar o evitar una neumonía bacteriana agregada, ¿no? Bacteriana agregada. Eso ha llevado a que no haya eritromicina o acitromicina, ¿no? Pero ahora ya hasta otros medicamentos que no estaban en esa lista ya están desapareciendo, ¿no? Esta mañana me llamaban y decían un relajante muscular, no sabes dónde pueden conseguir un relajante muscular, ¿para qué? Para paciente en terapia intensiva, ¿no? Para que esté relajado y no pelee con el respirador. O sea, hasta eso ya está acabándose, ¿no? Ya está acabándose. O sea, estamos en una situación de colapso. Es terrible a lo que hemos llegado. Es terrible. Doctor, Entonces, lo marcial, para el futuro se podría, ¿no? Para el próximo año, una dotación, pero de medicamentos que realmente hayan demostrado, ¿no? Que tienen alguna eficacia para mejorar algún aspecto o algún tratamiento sintomático, ¿no? Sintomático. Pero le digo, el importar va a tomar tiempo, ¿no? A nivel mundial ahí están cerrados canales, ¿no? Los puertos, ¿no? Los viajes aéreos están restringidos. Es bien difícil, bien difícil. Pero ayudaría, le digo. Ahora, lo que yo espero más que todo es que llegue la vacuna, ¿no? Llegue la vacuna a fin de año, bueno, pueda mejorar la situación, ¿no? De año, primeros días del próximo año, ¿no? Claro que sí. Doctor, así también estamos atravesando el tema de esto de los resultados de los PCRs. Estamos ahora con Celadis, pero también estamos, el tiempo de entrega de los resultados está pasando, tengo entendido que es máximo 3 días, pero ahora, hablando con los compañeros, están tardando más de 5, 6, 7 días. Como seguro, ellos podrían viabilizar tal vez otra institución u otro laboratorio para que puedan atender lo más efectivamente y llegar los resultados y el médico pueda dar el tratamiento continuamente. O sea, ¿por qué Mire, solamente tomamos un parámetro que Celadis no está queriendo, no es que no está queriendo, sino no está pudiendo cumplir, claro, ¿no? Con los resultados, ¿no? mire, el problema aquí es de reactivos de PCR. En este momento prácticamente en La Paz se han acabado los reactivos de PCR, prácticamente. Por eso ya no vemos colas pues, en los laboratorios, en los que hacían PCR. No hay colas no porque estén trabajando más, sino porque ya no tienen los reactivos. Entonces, no sé, Celadis, qué stock tendrá de reactivos, ¿no? No sé qué stock tendrá de reactivos, ¿no? Eso depende del stock. Lo que se podía más bien es reforzar Celadis, ¿no? Que haya más personal que esté trabajando, más personal, ¿no? Porque el problema es que la prueba es morosita de PCR, toma tiempo, hay que repetirla varias veces, entonces morosa, toma tiempo. Obviamente no puede tomar tiempo de una semana o como en el obrero 15 días estaban tardando los resultados en llegar, ¿no? No, es mucho. Es que ha habido una sobrecarga de muestras, ¿no? Lo que sí se les podía plantear es más bien es que refuercen con personal, ¿no? Se requiere más personal, contraten más personal, trabajen más turnos, ¿no? Obviamente eso hay que reconocer económicamente, claro que sí, ¿no? Habilitan más turnos, más grupos paralelos, no sé cuántos aparatos tendrán, ¿no? El aparato es el termociclador, ¿no? Cuántos aparatos tendrán para hacer el estudio en Celadis. Pero bueno, ya era una luz, ¿no? La que veíamos en Celadis. Porque imagínense, en otros laboratorios había que ir a dormirse toda la noche anterior, o había que hacer cola a las 4 de la mañana, con este frío de La Paz, ¿no? Lo que había que más bien trabajar, ver con Celadis, yo no sé si estaba dando cita con hora, ¿no? Porque esa es una medida muy buena, ¿no? Darle uno una hora, que esa hora le tomen la muestra. Entonces uno no está haciendo cola, porque también un riesgo es infectarse en los laboratorios. Es un grave riesgo de infectarse en los laboratorios, ¿no? Uno por ahí tenía molestias, pero eran de otra enfermedad. Y por irse a hacerse tomar la muestra se infecta en el laboratorio, ¿no? Es preocupante, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Entonces, eso de
atender con hora es una muy buena estrategia que habría que ver si la implementó Celadis. No, no desconozco si la implementó, ¿no? Que uno vaya con su hora. Si no está, no está pues en una multitud, ¿no? Está en una multitud. Y le digo lo otro que se podía reforzar el personal de Celadis. Pero está en función de los reactivos que tengan en este momento. Porque les digo, en los otros laboratorios que hace unos 2 meses o hace un mes, ni un mes, hace 3 semanas tenían colas en la calle, ahora ya no. ¿Por qué? Porque no, se les acabaron los reactivos. Luis, por favor, las preguntas de WhatsApp, por favor, del chat. El licenciado Villazón quería tomar la palabra, por favor, licenciado Villazón. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Adrián Botelo. Por algunos inconvenientes técnicos no hemos podido estar conectados al principio. Yo quisiera pasar en este momento la oportunidad para dirigirme a usted y agradecer en nombre del directorio del Comité de Educación de la Cooperativa San Andrés y felicitar a todos los asociados que han participado en este evento, que hemos recibido de usted una amplia explicación, un desprendimiento total de su conocimiento sobre el tema y le estamos infinitamente agradecidos en nombre de la cooperativa, que es la cooperativa universitaria, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última oportunidad en que usted nos pueda colaborar. Nos vamos a estar contactando. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues, a ustedes las gracias, ya les expresé y les felicité por la iniciativa, ¿no? Les felicité, muchísimas gracias por la invitación. Y presto a colaborarlos cuando ustedes lo precisen. Perdón, doctor, hay 3 preguntas más. Ya, como no, con todo gusto. Por favor, doctor. Doctor, de Rodrigo Morales. Doctor, buenas tardes. ¿Se puede tomar dióxido de cloro de manera preventiva? Por favor y muchas gracias. Es que, mire, claro, hay que ponerse en la situación del paciente, en la desesperación, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado, pues no tenemos nosotros estudios que demuestren la eficacia. No hay estudios. Porque una cosa es que diga, ya, muy bien, me he ido bien con un paciente, con 2, pero el 80% de los pacientes va a ir bien. Tomen o no tomen, el 80% va a ir bien. Entonces, lo que habría que ver es si el grupo grave o crítico, ¿no?, va a disminuir con la exposición a dióxido de cloro, ¿no? Entonces, le digo, no tenemos estudios. Pero también por el otro lado hay que verlas. Toda moneda tiene 2 caras, ¿no? La desesperación, el no saber qué hacer, no hay tratamiento. No hay tratamiento. Pero les digo, es que, miren, eso pasó, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, ¿no? A principios de año, yo me acuerdo muy bien, el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo, aquí tenemos la cura del coronavirus y estoy mandando 70,000 dosis a Nueva York, 70,000 dosis de hidroxicloroquina. ¿Y cuántas decenas de miles de muertos ha tenido Nueva York? ¿Cuántas decenas de miles? Entonces, si el medicamento hubiera funcionado, pues no hubiera muerto decenas de miles de personas, no hubiera muerto. Entonces, digo, no tenemos evidencia en este momento científica de que cure o no cure. No tenemos evidencia, en uno o en otro sentido. No hay evidencias. Otra pregunta, doctor, de Ana María Guzmán. Doctor, ¿usted está atendiendo de manera particular a pacientes COVID? Su teléfono, por favor. Mire, estoy atendiendo, pero a distancia. O sea, mediante videoconferencia o WhatsApp, ¿no? O sea, yo estoy atendiendo con una, ¿cómo se dice? Con algunas condiciones, ¿no? O sea, una condición es de que yo lo puedo ver mientras esté en casa. Pero si tiene que hospitalizarse, yo ya no hago seguimiento, ¿no? Ya no hago seguimiento. Y además tampoco me puedo comprometer a conseguirle un hospital o una clínica. No me puedo comprometer, ¿no? Porque yo sé que voy a fallar. No hay dónde, pues, no hay dónde. Entonces,
no, digo, por motivos de seguridad, además de seguridad, porque si tuviera que ir al domicilio tendría que ir con todas las medidas de bioseguridad y eso es todo un problema. Entonces yo solamente estoy haciendo, ¿cómo se llama? Estoy siguiendo casos, ya debe ser casi, el primer caso ya debe tener cerca de 2 meses, estoy siguiendo casos, pero le digo por WhatsApp o por videoconferencia, ¿no? Por videoconferencia, o sea, no estoy yendo a domicilio. Ahora, si alguna persona requiere mi celular, etcétera, contáctense con Don Marcial, porque no lo voy a hacer público aquí completamente, y Don Marcial tiene la autorización de poder darles mi celular para cualquier consulta, ¿no? Pero dentro de ese escenario, ¿no? Yo monitorizo, y además necesito 2 cosas para monitorizar tratamiento en domicilio, 2 cosas, ¿no? Termómetro y oxímetro. ¿No? Porque el momento que la oximetría ya se pone muy baja, y es que hay que pensar en internación. Entonces yo necesito para hacer seguimiento en domicilio que la familia tenga un termómetro y tenga un oxímetro, ¿no? Es la única forma. Porque le digo, si no, corro el riesgo de que muy tarde, ¿no? Detectemos el compromiso respiratorio, muy tarde. Pero, de todos modos, don Marcial tiene mi celular y me está escuchando, tiene la autorización de la persona que le llame, le puede proporcionar mi celular. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta, doctor, de Justo Poma. Doctor, ¿la claritromicina combate a la neumonía o qué otro medicamento mejor nos recomienda tomar? Porque en el Seguro Social Universitario están recetando. Me parece muy bien. Espero que no estén recetando porque se ha acabado la citro o porque no pueden encontrar la citromicina. Es para prevenir una neumonía. Es que cuando hay una neumonía viral, hay riesgo pues de que uno se sobreinfecte con una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, para eso está el antibiótico y es una buena opción. A mí, digamos, fuera de esta epidemia, me he ido mejor con claritromicina que con la citromicina en neumonías. Pues es buena opción. Está bien. ¿Otra pregunta? Justo Poma quiero preguntarle de forma personal. No activa su micrófono. Que lo haga, pues, ¿no? O que Ahora mande sí. por el... Ya. Odoidos. Un minutito, doctor, por favor. Don Justo Poma, por favor, habilite su audio. ¿Así? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, lo escucho muy bien. Doctor, evidentemente se ha acabado, ese solamente nos están dando no hay la citromicina. Ya. ¿Es mejor que esto pueda conseguir o tomo nomás el que nos ha dado el seguro? En el seguro se ha acabado, no hay ese... Por eso, si están que usted usando anotando. claritromicina, va muy bien. Uh-huh. Va muy bien. Y doctor, el otro es mejor, el que usted ha mencionado, No, la por eso. citromicina. No, o sea, particularmente a mí, por eso digo, fuera, antes de que haya esta epidemia, no me he ido tan bien con la citromicina como debía irme en los casos. Y he vuelto a revisar los libros y todo, y decían de acitromicina. Pero aquí en el medio no me he ido muy bien. Entonces, con claritromicina va bien. Muy bien, O sea, doctor. Muchas gracias. si alguien le ha dado claritromicina en vez de acitromicina, está muy bien. Otra pregunta, doctor, de Eduardo Valencia. ¿El medicamento clopidogrel de 75 miligramos es para combatir la neumonía? No, es para combatir la coagulación, porque se ha visto que en los casos graves, ¿no? Y en muchos de los casos,
hay coagulación, ¿no? Se forman coágulos en la sangre. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, ¿no? O sea, para prevenir la formación de coágulos. Pero a veces yo prefiero utilizar la heparina de bajo peso molecular. El problema es que es cara la heparina de bajo peso molecular, es cara, ¿no? Una ampollita está por lo bajo 150 bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y también va a desaparecer la heparina de bajo peso molecular. Si el paciente está con neumonía en la casa y tiene factores de riesgo, yo prefiero anticoagularlo con heparina de bajo peso molecular. Pero el clopidogrel, si el paciente no está tan delicado, tan grave, no tiene tantos factores de riesgo, le están dando eso para evitar la formación de coágulos. Es así como también la aspirineta, ¿no ve? Ahora que me acuerdo, en el paquete está la aspirina de 100 miligramos, o sea, la aspirineta. Es justo para eso, ¿no? Para evitar formación de coágulos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, doctor. Muy bien. Entonces, pues les agradezco nuevamente tanto a los anfitriones, a los organizadores, como a los participantes en este taller. Y espero vernos, ¿no? Mediante la iniciativa de la cooperativa. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Botello. Luis. Sí, don Marcial. Un minutito, por favor. Muy buenas noches, agradecido a todos los participantes. Justamente todos estos talleres es para poder llegar a un objetivo, poder llegar a conformar grupos de trabajo, pero para el bien de toda la comunidad. Como bien comentó el doctor Botello, poder solicitar que se organicen brigadas para proteger a todas las familias. Uno, con el tiempo poder llegar a realizar convenios con la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Otro punto que tal vez, doctor, la próxima, espero poder salir de la duda, es referente al plasma, porque tenemos muchos, es una de las situaciones bastante críticas de toda la población en general. Bueno, y así sucesivamente, que hay muchas preguntas que llegan acá al chat y también aquí al WhatsApp del grupo. Bueno, el fin también es una de estas, ¿no? La naturaleza nos dio y Dios nos ha creado bajo su misericordia. Y estamos desde la procreación hasta la muerte. Estamos para poder apoyarnos cada uno de nosotros, dentro y fuera de nuestro entorno familiar. Y es muy importante reflexionar, porque así como es en el cielo, es en la tierra, así como en la tierra, es en el cielo. Pero Dios nunca nos abandona. Es como un niño cuando quiere saltar de la silla, el padre va y lo levanta o no deja que se caiga. Igual actúa Dios. Dios está con nosotros. Dios nos protegerá hoy y siempre. Empecemos a leer también un poco de la Biblia, en especial en las horas de la aurora, en la mañana, donde todo es paz, no hay maldad, en especial los salmos. Los salmos nos ayudan mucho. Los salmos son los cánticos de David. Entonces yo les pido y les solicito, haremos un cerco de oración antes de la aurora. Oremos por todas las familias. Continuemos en oración. Dios no nos abandonará. Muchas gracias por la participación. Un abrazo en la distancia. Gracias a todos ustedes. Muy buena noche.